Días fuertes, iniciamos una nueva edición en Economía para Todos, hoy 2 de abril. Un día bastante agitado, sabemos por lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos y el anuncio del presidente Donald Trump. Sabíamos muy temprano, ¿no?, que estábamos a la expectativa de un comunicado, de algunos anuncios, de algunas propuestas y estrategias por parte del presidente en Estados Unidos. Hoy 2 de abril, día al que incluso él calificó como el día de la liberación, ¿no? Medidas, lo que él señalaba, incluso eran medidas que liberará a los estadounidenses de productos extranjeros. Y bueno, así fue. Así fue porque incluso hay un impacto o una medida que tiene que ver con el Perú. Donald Trump, cuando él asume la presidencia en Estados Unidos, ya había alcanzado, ya había dado signos de cuál iba a ser su política internacional. Y lo que ha hecho el día de hoy es imponer o, en todo caso, colocar aranceles a los países del mundo. Entre la lista, Perú, con un arancel del 10%. Hemos conversado incluso con algunos especialistas y la idea, entendemos, es subir los aranceles. La mayoría de los productos que el Perú coloca a Estados Unidos tienen 0% de arancel. Esto en el marco del TLC firmado en el 2008, pero vamos a continuar desmenuzando para que ustedes puedan entender la magnitud de los anuncios el día de hoy por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el impacto inmediato en la economía nacional, en las exportaciones, pero sobre todo en los productores agrarios de nuestro país. Y sobre este tema vamos a conversar con Rafael Sagnik, él es gerente de estudios económicos de Comex Perú. Señor Sagnik, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Valeria, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. Muy bien, vamos a mejorar el audio para poder conversar con el gerente de estudios económicos de Comex Perú. Lo cierto es que ya habíamos adelantado una situación como esta, y esto tiene que ver con los anuncios dados ya por el presidente Donald Trump en su momento, cuando él asume a fines de enero, y la imposición de aranceles en este caso a México, a Canadá e incluso a China. Algunos de estos países respondieron de manera frontal a Estados Unidos, incluso a través de conferencias de prensa. Sabemos, y esto es información pública, que la presidenta de Estados Unidos habló directamente por teléfono con la Casa Blanca para que esta situación o estas medidas entraran a un stand-by. Hoy lo que ha señalado Donald Trump dentro de sus medidas es retribuir, ¿no?, o colocar los aranceles a otros países en la medida de que estos países también coloquen o impongan algunas medidas frente a los Estados Unidos. Estados Unidos para nosotros es un jugador importante en la economía nacional, ya que es nuestro aliado comercial por excelencia. La cantidad de más del 10% de las exportaciones justamente llegan a Estados Unidos, y a raíz de esto vamos a desmenuzar la información. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Valeria, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. ¿Cómo está? Rafael, por favor, coméntenos con una explicación muy sencilla. ¿Qué son? ¿Cómo definimos nosotros a los aranceles? ¿Qué son los aranceles y quién los impone? ¿Cuál es el efecto del arancel? ¿Cuál es la razón de ser de un arancel? Mira, los aranceles los podríamos definir estrictamente como impuestos a las importaciones. Es decir, el cobro, el pago que se hace para efectos de llegar a un mercado cuando éste pues decide imponer por distintos motivos, bajo un análisis que haya hecho pues su entidad de gobierno, para el pago de estas tarifas adicionales al ingreso de nuestros productos, bueno, de los productos a nivel global, a los mercados internacionales. En este caso, Estados Unidos, el gobierno de la administración Trump, habría hecho unos análisis de barreras arancelarias, sobrecargas, tasas y demás a nivel global, a lo cual pues habría llegado a la conclusión de que todos los países al menos deberían de pagar un 10% para que sus productos ingresen a ese mercado, y en lo que él ha denominado, pues su administración ha denominado aranceles recíprocos adicionales, aún más mayores cargas adicionales a países en los cuales tiene déficit comerciales con estos. Ahora, Rafael,
Coméntanos un poco la naturaleza que tiene el TLC, Estados Unidos con Perú, y si este anuncio de Donald Trump modifica sustancialmente la naturaleza de este TLC. El TLC que tenemos con los Estados Unidos, que data de más de 15 años, pues efectivamente ha sido beneficioso para el ingreso de nuestros productos y la promoción de inversiones en este país, sobre todo en el sector agroindustrial. Un sector agroindustrial que hasta antes del TLC no superaba los 500 millones de dólares, hoy en día exporta más de 7.000 millones. Sin embargo, pues en el marco de este acuerdo, independientemente de la estabilidad jurídica, del marco normativo que se tiene, lo que está haciendo los Estados Unidos, independientemente de que tengas un acuerdo comercial con ellos, es establecer tarifas a efectos por materias de seguridad nacional para efectos de mejorar sus economías, para corregir distorsiones comerciales que ellos sostienen que promoverían inversiones en su país. Ahora, ¿esto incumple acuerdos comerciales? Seguramente sí, y desde el MINCETUR o de las administraciones a nivel global, pues estarán haciendo los análisis, las evaluaciones para ver cómo es que de alguna manera por el lado legal se puede plantear algunas negociaciones, plantear algunos requerimientos para efectos de que se cumplan o no estos acuerdos. Pero lo que es claro, lo que tenemos pues que es efectivo al día de hoy y que empiezan los aranceles que se aplican a partir de las 12 de la noche del día de hoy. Ahora, Rafael, ¿esto va a tener un impacto directamente en los productores agrarios, de nuestro país? Mira, lo que tenemos que tener en perspectiva es que del total de las importaciones de frutas y hortalizas de los Estados Unidos, el 50-51% del total lo abastece México. Luego Canadá con un 9% y nosotros como país, Perú, somos su tercer proveedor a nivel global. ¿Qué cosa le exportamos a ellos? Le exportamos arándanos, uvas, espárragos, algo de mangos, café sobre todo, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta también es que este arancel del 10% se ha aplicado a todos. Es decir, todos los países en global estamos en las mismas condiciones. Como dices, todos vamos a tener que pagar una tarifa para ingresar a este mercado. No es que se hayan aplicado excepciones. Al contrario, las excepciones que se han aplicado han sido al alza. No, hay otros países que seguramente se les va a aplicar 30%, 45%, como en el caso de China, la Unión Europea. No sabemos cómo va a terminar el caso de Canadá y México, pero lo cierto es que ahora todos a nivel global vamos a pagar una tarifa, como que dice, un peaje para ingresar a los Estados Unidos. Eso quiere decir que todos vamos a estar en las mismas condiciones. ¿Contra quién competiríamos, entre comillas? Contra el mercado o la oferta local, ya sea de arándanos, de uvas u otros productos que podrían de alguna manera desplazar o reemplazar productos como los peruanos por temas de precios. ¿Se va a dar ese caso o no? Tengamos también en cuenta que nosotros llegamos a los Estados Unidos, como en el término técnico, a contraestación. Cuando ellos no tienen el producto, nosotros llegamos con los productos. O sea, en realidad hay un tema de cadenas logísticas, de suministro ahí, que no va a ser tan sencillo como para pensar que haya un perjudicado mañana con la aplicación de los aranceles o de acá a 3 meses o 6 meses, o que mañana más tarde un inversionista en los Estados Unidos pueda decir, oye, ¿saben qué? Vamos a invertir en campo para producir arándanos, para producir palta, porque es mucho más asequible o rentable que importarlo desde el Perú, ¿no? Entonces son inversiones de mediano a largo plazo que seguramente pues cuando termine la administración Trump y si no hay una reelección, pues podrían levantar sus aranceles. Y no sabemos si mañana más tarde, en los próximos meses, haya otra evaluación de seguridad y demás, que estos aranceles te puedan aumentar hacia el 15 o 20%. Así haya habido un anuncio hoy en el Día de la Liberación, así como lo mencionaron, todavía vas a tener una incertidumbre total y ya sabemos que la incertidumbre pues es veneno para la economía y las decisiones de inversión de las familias y de las empresas. Es verdad, es totalmente cierto. Pero al colocar este 10%, y yo ya sé que la explicación que nos has dado, Rafael, es que, claro, tenemos productos tan buenos que difícilmente tengamos un competidor que nos dé la talla cuando nos referimos al tema de los arándanos, los espárragos, las uvas, etcétera. Pero más allá de esto, Rafael, el agricultor peruano, sobre todo en el norte de nuestro país, ¿podría verse afectado? ¿Quién asume estos aranceles del 10%? Porque muchos de ellos pagaban 0% a Estados Unidos.
Naturalmente, quienes van a pagar el costo de estos aranceles es el consumidor local, el consumidor de los Estados Unidos, el consumidor de los supermercados que van a trasladar estos precios al consumidor final. Tengamos en cuenta que los productos que enviamos de alguna u otra manera los podrías considerar como boutique. Los arándanos, por ejemplo, no es que sea un producto de una dieta diaria de cualquier persona, o sea, podríamos consumirlos, sí, seguramente, pero en realidad son productos que van un poco más allá del tema de desarrollado, elaboración de postres o elaboración de alimentos para el tema gastronómico y cosas por el estilo, ¿no? No está tanto en la dieta diaria. Por ahí un poco de paltas, pero las paltas sabemos que en su gran mayoría pues ingresan desde México. En realidad, la afectación directa que pueda tener la cadena de suministro agroindustrial va por ahí por el lado de la rentabilidad, seguramente. Vas a tener menores ganancias porque vas a tener que llegar a esos mercados con mayor precio, ¿no? Pero como te repito, afortunadamente las condiciones se están dando para todos un pago de una cuota, de un peaje, de un arancel de 10%. Peor hubiese sido que se apliquen excepciones, por ejemplo, que haya salido esto de 10% y haya excepciones, por ejemplo, por decir un país, para Chile, ¿no? O para Colombia, ¿no? Pensando en competencias a nivel globales y regionales que de alguna manera tampoco deberíamos pensar, ¿no? Porque debemos aliarnos y exportar como un solo producto, ¿no? Bloque, Pero en fin, claro. uno es un sello, ¿no? Pero viéndolo por ese lado de competencias, si hubiese habido excepciones, ahí sí habría un problema, porque podría estar pensando en desplazamientos, inversiones y demás, que es mucho más costoso, menos más costoso, pero de momento es lo que tenemos, ¿no? Y hay que de alguna manera aprovechar. Y si me permites un comentario Sí, adicional, sí. viendo las cifras y esto de los aranceles recíprocos y demás, un sector que podría haberse beneficiado, de nuevo, si es que continúa la administración de Trump, si es que continúan estos aranceles, si es que continúan esas tasas como las que han colocado el día de hoy, 2 de abril, Ujú. ese sector textil y confecciones. Para textiles y confecciones, nosotros que enviamos una buena cantidad de productos a los Estados Unidos, mayormente camisas, t-shirts, de algodón y demás de alta calidad, vamos a ingresar con un arancel de 10%. Los principales competidores en el mercado de los Estados Unidos, que han sido los asiáticos, China, Vietnam, Bangladesh y los otros más, van a incurrir en tasas de más de 30%. Ahí el análisis, digamos, ahí la evaluación que podrían hacer el empresariado peruano de atracción de inversiones para colocar productos en los Estados Unidos, vamos a ver que se va a dar en los próximos semanas, meses, en conversaciones y demás, para ver si se llega con estos productos en la que alguna vez fuimos competitivos, ¿no? Pero que lamentablemente por el paso del tiempo y la competitividad y la productividad de los mercados asiáticos nos desplazaron del mercado. Quizás ahí podrías tener una ventana de oportunidades, pero de momento en el aro, quizás que es lo más fuerte que tenemos en Estados Unidos, la cosa está pues así. Perdón, ¿la cosa está qué? La cosa va a caminar en ese sentido, ¿no? En las mismas condiciones para todos. Ujú. Qué interesante esto que mencionas del rubro textil, porque podemos tener muchas miradas a raíz de las decisiones de Donald Trump, y creo que una mirada optimista con respecto al tema del textil es: no todos van a ser medidos con la misma vara. Nosotros tenemos una medición base, ¿no?, del 10%. Otros países de competencia directa van a estar por encima del 30% de aranceles, y es una gran Sí. oportunidad para fortalecer Te lo menciono, en el caso de China, por ejemplo, va a entrar con 34%. En el caso de Vietnam, que tiene una participación de 15% en el mercado de Estados Unidos, entraría con aranceles de 46%. En el caso de la India, con 26%. En el caso de Bangladesh, con 37%. Nosotros, como quien dice, calladitos, todavía calmados, con un 10%. Es claro que nuestros valores, o digamos, la participación que tenemos en los Estados Unidos hoy en día es de apenas el 1% con respecto al resto de países, ¿no? Pero si estas tasas se mantienen, si las inversiones deciden de alguna manera colocarse nuevamente en el Perú para hacer una plaza de colocar productos hacia los Estados Unidos de alta calidad o de productos de alguna manera de confecciones, de prendas de vestir e incluso de cama, pues es la oportunidad, ¿no? Ujú. Hemos hablado ya de productos, digamos, que se verían beneficiados con estos aranceles. Hablemos de los productos que se podrían ver perjudicados con este arancel del 10%, Rafael. Mira, perjuicios para efectos de llegar a los Estados Unidos, podríamos inclusive pensar en el caso del cobre, que el cobre tiene pues una participación. Nosotros, si bien es cierto, Chile es el principal mercado, es el principal proveedor de los Estados Unidos en lo que es cobre, y luego estamos nosotros en el tercer o cuarto país proveedor. Sí podríamos tener quizás ahí un tema de desplazamiento, ¿no? Pensando en las competencias, en competitividades, en cadenas logísticas y demás. Pero, de nuevo,
como las condiciones están dadas para todos, al menos 10%, no veo que por el lado tarifario, por materia de ganancias de competitividad, podamos de alguna manera pues vernos perjudicados. Lo que sí tenemos que pensar a un mediano y largo plazo es el efecto global que tendrían todos desato del día de la liberación con los aranceles de Trump en la economía global. ¿Por qué? Porque se ha hablado de que mañana más tarde China, Europa, Canadá, otros tantos más contraatacarían con estos aranceles. Y esta, como dice coloquialmente, esta película ya la vivimos. En el 2018-19, cuando se gestó una guerra comercial seguramente en menores magnitudes que la de hoy, los países respondieron. Canadá, China, Unión Europea respondieron con aranceles de 20-25% a determinados productos. La economía global se redujo fuertemente. Pasamos de crecer, el mundo pasó de crecer alrededor de 4% hacia 3,5%. En el caso del Perú, nosotros veníamos creciendo a tasas de 4% en el 2018 y en el 2019 crecimos apenas 2%. Por eso es que ahí hay, de alguna manera pues hay que tener conciencia y ver qué cosa es lo que podríamos tener para nosotros como país si es que el resto del mundo se desacelera. Hay que ser conscientes de que si Estados Unidos y China, que son nuestros principales socios comerciales, se enferman, ¿no? Se reducen su dinamismo económico, quien se termina pues estornudando y con toda la gripe somos nosotros, porque somos los que dependemos de ellos, ¿no? Si ellos reducen sus capacidades de compra, si sus familias, si las empresas compran menos, nosotros nos vamos a ver perjudicados quienes somos los principales abastecedores, ¿no? Qué Por ahí interesante. también quizás podemos hablar y pensar inclusive en productos específicos, ya si seguimos analizando pues el tema de los autos. Hay una empresa particular en el caso de nuestro país que exporta partes de vehículos y también se le va a aplicar a un arancel asociado pues a los aranceles, a los impuestos que se aplican a los automóviles. Entonces, hay muchas aristas a las cuales hay que analizar, pero lo importante aquí y el mensaje que queremos llevar es que seamos cautelosos. O sea, no podemos responder de alguna manera con contraataques directos y demás, porque finalmente el mundo es el que va a terminar perdiendo y la economía se va a desacelerar. Y eso es muy perjudicial para todos porque los intereses que tenemos es seguir Totalmente. creciendo, reducir pobreza, generar oportunidades y demás. Totalmente. Rafael, ¿sientes que en estos momentos no estamos hablando de una guerra comercial? Es decir, la situación no nos lleva a una situación como esta. Todavía no estamos en una guerra comercial pese a los anuncios de Donald Trump. Para que tengas una guerra tendrías que tener emisor y receptor de alguna manera, ¿no? Los anuncios o la cristalización del contraataque seguramente se va a dar en las próximas horas, ¿no? Porque los aranceles que se están aplicando son bastante fuertes para estos países con los cuales Estados Unidos tiene una balanza comercial deficitaria, como lo que es China, otros países asiáticos, la Unión Europea, el mismo Canadá. Vamos a ver esas respuestas. Una vez que sucedan esas respuestas y en el correr del tiempo, de los meses y hasta el final de año, cuando veamos que el dinamismo de las economías globales se desacelere, ya estaríamos hablando de una guerra comercial, ¿no? De idas y vueltas. Te aplico yo con 25, 30%, entonces yo te aplico con 15, 20, 25. Claro, Entonces eso claro. ya estaríamos incursando en una guerra y de nuevo, los más perjudicados vamos a ser aquellos que dependemos de estos países que desafortunadamente, y de nuevo, esta historia ya la vivimos, pierden dinamismo y si ellos pierden dinamismo, nosotros también lo perdemos. Y aquí es muy curioso, y yo solamente voy a cerrar con este comentario, Rafael, que esto no se da en una época cualquiera. Estamos hablando de un año preelectoral. El próximo año tenemos elecciones. Si nos agarra la situación este año, no sabemos si se va a juntar con los factores internos en nuestro país, porque estos son factores externos, y sea un caldo de cultivo para retroceder, y esperemos que no sea así. Pero como tú bien lo Tal señalas, cual, porque Rafael, dime. sí, 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 por tal cual, porque se podría dar el caso que existan candidaturas o partidos que sostengan, que piensen que por el hecho de que tengas una guerra comercial y porque te están aplicando un 10%, tú también tendrías que aplicar unas tasas arancelarias a tus importaciones. Nosotros dependemos muchísimo de productos de Estados Unidos como el más básico, combustibles. O sea, le vas a Totalmente. aplicar aranceles de combustibles, ¿no? Para perjudicar a toda tu industria nacional y cadena de suministro sería totalmente absurdo, ¿no? Pero que no te quepa la menor duda que seguramente en campaña van a salir ese tipo de propuestas a las cuales seguramente los ciudadanos, los peruanos, que ya sabemos Sí. lo que existe, lo que perjudica, lo que produce el proteccionismo y la guerra comercial, no vamos a darle pie. Totalmente. Rafael, te agradezco que nos hayas atendido esta tarde. Rafael Sagnic, gerente de estudios económicos de Comex Perú.